Nosotros los cristianos podríamos ser definidos como aquellos que escuchamos la palabra de Dios, porque Cristo es la palabra de Dios, y somos cristianos precisamente porque seguimos a Cristo, lo oímos, lo escuchamos, guardamos sus palabras en nuestro corazón. Hoy hagamos esto una realidad, escuchemos la palabra de Dios y guardémosla en nuestro corazón. En aquel tiempo Juan, que había oído en la cárcel las obras de Cristo, le mandó a preguntar por medio de 2 de sus discípulos: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. En aquel tiempo Juan, que había oído en la cárcel las obras de Cristo, le mandó a preguntar por medio de 2 de sus discípulos: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los inválidos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Y dichoso el que no se sienta defraudado por mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Él es de quien está escrito: Yo envío mi mensajero delante de ti, para que prepare el camino ante ti. Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. El tercer domingo de Adviento, que estamos celebrando hoy, nos invita a la esperanza. Si todo este tiempo de Adviento es un tiempo de esperanza, este domingo la resalta de una manera especialísima, porque nos hace tomar conciencia de que la venida de Cristo es una venida para salvarnos, para liberarnos, para fortalecernos, para iluminarnos, para darnos todas las posibilidades de vivir como verdaderos hijos de Dios y hermanos los unos de los otros. Robustezcan las rodillas vacilantes, nos dice el profeta Isaías. Llenémonos de gozo ante la venida de Cristo nuestro Señor. Él viene a dar la vista a los ciegos, a devolver la posibilidad de oír a los sordos, a hacer que los mudos puedan desatar su lengua y cantar las alabanzas del Señor. Con todas estas imágenes se nos presenta claramente cómo el Señor Jesucristo viene a salvarnos. Cuando Juan Bautista envía a sus mensajeros a preguntarle al Señor si Él es el que debe venir o si debemos esperar a otros, yo creo que esa es una pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros. ¿Cristo para nosotros es el Salvador de verdad? ¿Cristo para nosotros es aquel que viene de verdad a liberarnos? ¿Es aquel que viene a darnos todo lo que nosotros anhelamos y deseamos? ¿Es aquel que viene a darnos la posibilidad de entrar en verdadera comunión con Dios y con los demás? ¿O por el contrario, Cristo está al lado de muchas otras soluciones, de muchas otras posibilidades? Pidámosle al Señor en este domingo que de verdad nosotros nos preguntemos a fondo sobre esta realidad y que respondamos sinceramente. Y que si la respuesta es que tal vez Cristo está al lado de muchas otras cosas en las cuales ponemos nuestra esperanza, seamos capaces de verdad hoy de hacer un cambio radical en nuestra vida, de empezar a considerar a Cristo como nuestro único Salvador, de empezar a vivir como verdaderos cristianos, como aquellos para los cuales Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y por lo tanto, que toda nuestra vida empiece a enderezarse, que empiece a organizarse siguiendo al Señor Jesucristo en nuestra vida. La falta de identidad nuestra como cristianos
Es una falta que nos lleva a que precisamente vivamos exactamente como los que no creen en Cristo. No hay diferencia, no marcamos la diferencia. Vivimos como viven todos los demás que no creen en Cristo. Vivimos como viven todos los demás que verdaderamente no han hecho ese descubrimiento fundamental de Cristo como Salvador. El Adviento nos brinda la oportunidad de que nosotros tomemos conciencia de que Cristo es nuestro Salvador, de que Él viene de verdad a salvarnos. ¿A salvarnos de qué? De todo lo que nos oprime, de todo lo que nos esclaviza. Y bien, en primer lugar, lo que nos oprime y nos esclaviza es nuestro propio egoísmo, nuestra propia incapacidad de amar, el solamente buscar nuestro acomodo, nuestro provecho, nuestro placer, el solamente seguir nuestras tendencias, nuestras pasiones, el construir la vida simplemente como si nosotros fuéramos dioses. Ese es fundamentalmente el pecado en el cual caemos, y que es un pecado que tiene unas repercusiones sociales gravísimas, porque fíjense ustedes cómo, precisamente porque cada uno de nosotros trata de organizar su vida de acuerdo a su capricho, caemos inmediatamente en la injusticia, en la violencia, en la indiferencia, en la incapacidad de ayudar a los demás, y presentamos la realidad de un mundo como el nuestro, que es un mundo en donde hay tanta angustia, tanto dolor, tanto sufrimiento. El Señor viene a liberarnos de nosotros mismos, de ese corazón duro, de ese corazón de piedra, de ese corazón incapaz de amar. Él viene a darnos un corazón nuevo, ese corazón que es el corazón suyo, el corazón del Hijo de Dios, capaz de amar, que nos ama hasta el extremo de entregarse por nosotros, que nos ama no solamente haciéndose hombre en el seno de la Virgen María y naciendo por nosotros, sino también entregándose a la muerte, es decir, haciéndose Él mismo víctima de la injusticia y de la violencia, para que nosotros podamos ser liberados de todo aquello que nos impide vivir una vida plena, una vida de hijos de Dios y de hermanos de los demás. En este tercer domingo de Adviento, ya tan cerca de la fiesta de la Navidad, repensemos toda nuestra vida. Hagamos un análisis de cómo estamos viviendo, cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros propósitos, qué es lo que buscamos, qué es lo que deseamos, qué es aquello por lo cual estamos dispuestos a sacrificar muchas cosas, qué es aquello por lo cual estamos dispuestos a dar la vida. Y así entonces, de ese balance, saquemos las conclusiones de los cambios radicales que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Cristo viene como la luz que nos ilumina, como aquel que nos permite entrar profundamente dentro de nosotros para poder descubrir de verdad cuál es el sentido de nuestra existencia, y viene a darnos todos los elementos que necesitamos para poder cambiar nuestra vida, para poder llenar nuestra vida de amor, de gozo, de paz, de alegría. No dejemos pasar esta Navidad sin hacer esos cambios fundamentales en nuestra existencia, y pidámosle al Señor que Él nos dé su Espíritu, ese Espíritu que es Él mismo que viene a nosotros para llenarnos de su amor y de su gracia. Acojamos el Espíritu de Dios en nuestro corazón y vivamos estos días que nos faltan para la Navidad con un corazón verdaderamente abierto y disponible a la salvación que el Señor nos trae. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.